Muy bien. Buenos días nuevamente. Estamos en la séptima presentación de este curso o rama del curso que hemos llamado, que ha llamado el doctor Pedrosa Pacheco, Filosofía de la Ciencia. La filosofía de la ciencia, como toda la filosofía, es inmensa, es abarcadora, involucra todos los aspectos de la vida cotidiana. Acuérdense que, insisto, que científico o científica es toda persona que es capaz de formularse una pregunta que se responde con un sí o un no y hace un proceso de inferencia inductiva y deductiva para demostrar si es cierto. Varias veces me he referido al ejemplo del panadero que le agrega más sal o más levadura para confirmar que vende más hogazas o menos hogazas o igual número de hogazas, así sea lo sabroso o específicamente sabroso con respecto a la sal que esté el pan. Ese individuo que se hace una pregunta pronuncia un no es un científico, mientras que el individuo que en el hospital municipal o en el hospital nacional de cualquier ciudad del mundo que receta corticoides para esclerosis múltiple o antibióticos o antidepresivos o antihipertensivos, sin preguntarse, sin formularse una pregunta que se responda con un sí o un no, no es un científico. Muchas veces nosotros, y yo soy clínico tanto como ustedes, o era cuando practicaba, la actividad cotidiana nos lleva a ser prácticos, a recetar, a dar los medicamentos o las indicaciones adecuadas en base a lo que el canon nos ha dicho. Pero de tanto en tanto nos pica la curiosidad y queremos saber si la hipótesis o el plan es adecuado o no es adecuado. Específicamente con este curso, con este primer curso, como ven, alterno el método que hemos usado antes de las presentaciones con las diapositivas que llamábamos PowerPoint o Keynote, la alterno con estas presentaciones grabadas en vivo en el aula. Las otras también son en vivo, pero digo, grabadas con mi figura dirigiéndome hacia ustedes. Saber si es mejor un método o el otro, o si todo en combinación de los dos es mejor que el otro, es algo que me interesaría saber, y para eso les pido su ayuda. No se sientan intimidados si es que hay algo que los intimide, y escriban. Y si dicen no me gustó, pues no me gustó, y así ayuda a que el resto del curso sea mejor, y ciertamente tengo la esperanza de seguir involucrado en este programa para los próximos aspirantes a la maestría, podamos hacer en base a su experiencia. El tema de hoy, o la clase de hoy, o las dos clases, todavía no sé si las voy a terminar todo en los 40 minutos o si me voy a seguir extendiendo. Es una clase en la cual yo estoy poco preparado y estoy muy preparado. Le explico la contradicción. Fleck y el conocimiento social de la ciencia ha sido un tema que me ha interesado siempre, así porque sí. ¿Quién vaya a saber por qué? Me acuerdo una vez en el año
86, 87. Estaba en Nueva York en una conferencia, me habían enviado los de Canadá para ir. Caminando por las calles encuentro una librería donde hay un libro que se llamaba Sociología del Conocimiento. Y lo agarré y me interesó. Y lo tengo todavía. Todos estos viajes de Canadá a México, México acá, siempre lo he tenido a ese libro conmigo. Ahí por eso descubrí a Kuhn, y por Kuhn, todo el honor a él, en su introducción, él hace referencia a Ludwig Fleck. Fleck me atrajo más o me interesó más porque él era médico. Kuhn tenía una formación en física y luego en historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, pero Fleck era médico y los ejemplos de él, o el trabajo de él sobre la reacción de Wassermann, era más cercano a mi comprensión. Muchos de los filósofos de la ciencia, como Popper o como Bunge, hablan de la física cuántica, de los ángulos, y eso parece como una cosa alejada, aunque como hemos visto a través de Galileo, a través de la clase de Galileo, que estudiar el movimiento no se limita solamente a estudiar cómo rueda una bolilla, sino cómo giran los astros. Y los presupuestos y las presunciones de la ciencia son iguales para toda ciencia, y otra vez, todo es ciencia. O sea, ciencia no es un reducto donde están los científicos sentados y nosotros los humanos nos encargamos de los quehaceres diarios sin ninguna trascendencia. No, todo es ciencia, y vuelvo a la analogía del panadero. Pero vamos a Fleck. Fleck tuvo una vida dura, una vida interesante, si se puede llamar interesante. Él nació en Polonia en 1896, estudió medicinas, se interesó por la microbiología y la inmunología, pero escribió en el año 33, 34, o sea, casi a los 40 años, escribió su ópera magna, Génesis y desarrollo de una idea científica. Y en Génesis y desarrollo de una idea científica, Fleck le manda el manuscrito a Maurice Schlick en Viena. Maurice Schlick es el padre del Círculo de Viena, donde estaba Popper, el padre del positivismo. Vamos a referirnos brevemente en la última serie de clases al positivismo, porque ya es una teoría abandonada y nunca fue, aunque estuvo adherida por los sajones durante un tiempo, pero ya está abandonada. No hay tal cosa que, o no hay tal significancia para la vida diaria de 2 más 2 es 4. Y curiosamente se lo manda al padre del positivismo, o a uno de los gestores del positivismo, Maurice Schlick en Viena, un libro de una teoría donde justamente se expresan básicamente que la realidad es representada por el individuo de acuerdo a lo que a la formación y al medio ambiente del individuo. Schlick dice, sí, voy a recomendar su publicación siempre y cuando sea revisado por un historiador de la medicina para comprobar que lo que dice este hombre sobre la reacción de Wassermann
es más o menos cierto. Y se lo publican. Otras digo, Nora Schlitt, Maurice Schlitt, y Schlitt después fue asesinado en las escalinatas de la Universidad en Viena por un estudiante enojado, pero se supone que su asesinato obedeció a que él era antinazi, había ya un movimiento nazi, todavía los nazis no habían ocupado Austria, pero ya había un movimiento nacional y lo eliminaron a Maurice Schlitt. A Schlitt yo lo mencioné en cursos pasados en relaciones a la ética, porque él decía esto, que si la ética puede formularse preguntas que se respondan con un sí o un no, es científica. Y él pensaba que no era científica y nosotros insistimos en esa presentación que sí que era científica. Está en presentaciones pasadas su nombre, pero lo traigo a esta colación por esto. Es a Schlick quien Ludwig Fleck, humildemente en Polonia, le manda el libro para que Schlick se lo bendiga. Eso pasa también ahora en las publicaciones contemporáneas. Uno le manda el texto a un autor conocido para que le diga, bueno, esto sí, para que lo avale ante los editores. Le manda el texto y el texto es publicado originalmente en alemán, y ahí quedó trancado. Después en el 39 viene la partición de Polonia, la parte donde vivía Schleck, que la ocupa la Unión Soviética. La ciudad se llamaba Lvov, L-V-O-V, y Schleck queda como director del laboratorio de microbiología y inmunología, creo que de la universidad. Sigue trabajando como microbiólogo. Después, en el 41, los alemanes declaran la guerra a la Unión Soviética, invaden el resto de Polonia y después, claro, invaden la Unión Soviética. Al invadir el resto de Polonia, obviamente hacen o implantan la teoría de la política de la discriminación racial, y Fleck, que era polaco, pero de religión judía, yo considero que a Fleck como polaco, era hijo de una sociedad, de una intelectualidad polaca. Él era un polaco que profesaba la religión judía, lo mandan al campo de concentración, primero al gueto del Lvov, después lo mandan a Auschwitz y después lo mandan a Buchenwald. ¿Y por qué se salvan Fleck y su familia? Es porque él con otros médicos convencen a los alemanes que están trabajando en el desarrollo de una vacuna contra la fiebre tifoidea, contra el tifus. El tifus provocaba estragos en las fuerzas de ambos lados, y el tifus es una enfermedad del hacinamiento, de las malas condiciones, como son muchas veces las condiciones de los soldados, y entonces él, en una manera ingeniosa con los otros médicos, le dicen, así como Sherezada con el Shah, que le dice, te cuento una historia pero te la termino mañana, te cuento una historia pero te la termino mañana, va sobreviviendo y finalmente creo que la vacuna final del tifus debe mucho a ese trabajo original de estos ingeniosos médicos que trataban de sobrevivir. Terminada la guerra, le dan un puesto en Polonia, pero después en el año 60, creo, por ahí, o 59, se va a Israel, sigue trabajando y fallece en el 61, a la temprana edad de 65 años. Su último artículo en una revista filosófica, el último artículo
y un artículo que le escribió en inglés nunca fue publicado. O sea, ninguna revista de filosofía de la ciencia, se lo aceptó. En eso estamos parejos con Ludwig Fleck. Ahí tenemos una presentación que la hemos propuesto con el doctor Menar Mejía, el doctor Pacheco y yo, y nos van a decir el 2 de marzo si la aceptaron o no. Y fallece en el 61 y parece que ahí queda, hasta que a los finales de los 60, principios de los 70, Thomas Kuhn escribe su famoso libro, el libro donde están los paradigmas del descubrimiento, y en el prefacio, Kuhn dice, muchas de mis ideas se las debo a este libro de Ludwig Fleck, Génesis y desarrollo del pensamiento científico, de una idea científica. Y más de alguno dijo, bueno, a ver quién es Fleck. Yo personalmente, como les conté, aunque leí Kuhn, me salté el prefacio, como hacemos mucho. Vamos directamente al primer capítulo. Pero está en ese libro de Sociología del Conocimiento, me llevó a buscar un poco más, y luego otro libro del valor de la vida. Y un filósofo inglés menciona también Fleck al pasar. Y empiezo a buscar sobre él y veo que hay un premio Ludwig Fleck al mejor trabajo de sociología de la ciencia, y veo que hay una serie de fuertes movimientos que poco a poco Fleck se va convirtiendo en una figura más relevante, casi tan relevante como Kuhn, y creo que lo va a terminar sobrepasando. Kuhn hace una descripción histórica y Fleck por lo menos trata de explicar la razón de lo que Kuhn describe. Eso lo hace con anterioridad. ¿Y qué dice Fleck? Fleck más o menos dice que el conocimiento, lo voy a tratar de sacar de acá, que el conocimiento es la consecuencia del pensamiento colectivo. Existe un pensamiento colectivo que lleva a que las ideas empiecen a trabajar. El pensamiento colectivo, por ejemplo, el pensamiento colectivo hoy en día es que las enfermedades infecciosas son bacterianas o virales. Muy bien. Pero eso empieza a llevar a otra. Hay un pensamiento colectivo que dice que muchas enfermedades nerviosas son autoinmunes. Y entonces toda serie de investigación que se trabaja sobre esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica empieza a trabajar con la idea colectiva de que son enfermedades autoinmunes. Todas estas cosas se las voy a poner otra vez en escrito, quizás en la segunda parte cuando lo ponga en un PowerPoint, ¿no? Pero la que básicamente Fleck dice otra vez que las ideas no salen de la mente de un genio, sino que empiezan a haber protoideas. Por ejemplo, Semmelweis, cuando dice, bueno, pasa algo en el cadáver, hay que lavarse las manos. Semmelweis está dentro de la protoidea que ya había en Inglaterra, que había en Estados Unidos, que efectivamente que la fiebre puerperal era transmisible, no infecciosa porque no se habían descubierto las bacterias, pero hay una protoidea, mira, algo se pasa, algo se transmite. El individuo que la transmite es el individuo que está en contacto con el antiguo enfermo y con el nuevo enfermo. Entonces esa
protoidea es lo que lleva a la realización y a la concepción final de que, bueno, avancemos con esta idea. ¿Y cómo empieza esa protoidea? Es a través de del interés generalizado que existe sobre el mismo. Otra protoidea es el ácido fólico, que el ácido fólico previene o ayuda a prevenir muchas enfermedades del tubo neural, viene de una observación que es falaz, pero que la observación, no importa, no voy para el costado, es una observación falaz y que lleva después a seguir pensando y uno dice, bueno, terminamos en esto. Hay un factor en el ADN o en mantener el ADN que previene el cierre imperfecto del tubo neural. La historia falaz es que la observación del individuo porque se daba una droga que prevenía el ácido fólico como abortivo. El médico observó, un obstetra observó que muchos de los fetos abortados tenían defectos de tubo neural. Entonces dijo, si empezamos a dar ácido fólico pasado el trimestre, pero la realidad es que la observación no tenía sentido porque el cierre del tubo neural había sido imperfecto en esos fetos antes que le empezaran a dar ácido fólico. O sea, de una observación más o menos falaz sale, pero hay un pensamiento colectivo que lleva a crear eso, ¿no? No es que un científico se sentó y dijo, a ver cómo prevenimos defectos de tubo neural, sino que uno encontró una cosa, otro otra, una tercera, y era razonable y lógico pensar que el ácido fólico o que ciertas sustancias podían afectar el cierre de tubo neural. Bueno, ejemplos como eso hay infinitos, porque la ley de Fleck es casi, por el momento, no hay manera de, o no se la puede históricamente rebatir. Yo estoy seguro que se la va a poder rebatir en algún momento, se va a encontrar otra manera de pensar, pero básicamente dice eso, que es un pensamiento, el pensamiento colectivo es lo que lleva a al surgimiento de las ideas. Y el surgimiento de las ideas está nutrido por protoideas, por concepciones previas, concepciones que vienen desde algún lado. Nosotros tenemos ahora con el coronavirus, tenemos la concepción que las enfermedades virales algunas saltan del animal al hombre, y por eso no las conocíamos antes. O sea, decimos que el virus saltó de esta manera porque pasó en China, pero hay otros casos, hay casos acá en Estados Unidos previos a la manifestación del coronavirus que sugieren tal vez que no necesariamente haya sido así el caso, pero la investigación está centrada en el salto del virus del animal al hombre. Volviendo, hay un pensamiento colectivo. Fleck dice, X conoce P en el estado de pensamiento S de la época E. O sea, todo el pensamiento colectivo es un estilo de pensamiento atado a una época, que es más o menos como dice Kuhn, la fluctuación de los conocimientos. Los que recuerdan
las últimas clases, acá ven un cierto aire a Heráclito y no a Parménides. A Heráclito en el sentido que dice que nadie se baña en el mismo agua del río dos veces, que hay una fluctuación, hay un cambio, y la sensación o la percepción de bañarse en este caso está dictada no solamente por el agua del río, sino por la temperatura, por el frío con quien se está uno bañando. Volvemos, hay un efecto social, universal, que lleva a el desarrollo de las ideas. ¿Y a qué va esto en relación al curso que estamos haciendo nosotros? A una razón sencilla, es que el ambiente y el desarrollo de las ideas en América Central o en Nicaragua es particular y es distinto a, lo he dicho antes, Berlín, Johns Hopkins, Los Ángeles o el Congo o Pekín. La supuesta universalidad de la ciencia no es necesariamente tal. Hay una corriente subterránea más o menos que nos une a todos en la manera de pensar, pero tenemos nuestras representaciones y estas representaciones deben de ser oídas. Y yo me dije una vez, muy bien, perfecto, Fleck tuvo esta idea tan interesante y tan positiva, ¿cómo es que se le ocurrió a él? Porque todas las presentaciones de este Fleck parece que dijeron, bueno, un día Fleck vino y escribió. Y no fue así. La Escuela de Medicina de Lvov, donde se graduó, donde estudió Fleck, era una de las pocas que tenía en ese momento una cátedra de historia y filosofía de la medicina. Quizás sería bueno, o yo recomendaría al doctor Pedrosa, que el próximo curso, en caso de repetirse esta serie, se llame Historia y Filosofía de la Medicina o de la Investigación Biomédica. O sea, Lvov tenía una cátedra de eso, él tenía leída como estudiante, se sentaba y había un pensamiento colectivo entre sus colegas que efectivamente había una manera de ver a la medicina y a la ciencia que no era necesariamente kantiana. Kantiana en el sentido que hay absolutos previos. Quizás ahí algún profesor les habló más de Heráclito. Yo no conozco el programa de esa escuela de medicina, pero entre sus colegas había gente que voy a asesinar el nombre tratando de pronunciarlo, Vladislav Sumovsky, Vladimir Sieratsky, Witold Siembisky y sobre todo parece ser Leon Chistek y Casimir Andrzejewicz. Toda esta gente, algunos amigos, algunos profesores de Fleck, discutían con él estas cosas que él finalmente las plasmó, las llevó al libro y las llevó adelante. Y ese es el sentido de este asunto, en el cual existe un terreno fértil que está entre ustedes, entre todos, y si ese terreno fértil está entusiasmado, provoca la generación de conocimiento. Entre ustedes mismos ahí, imaginariamente frente mío, yo estoy hablando ante una
a una serie de sillas vacías. Y la representación y la conversación entre ustedes es lo que provoca, genera el interés. Me da mucha alegría que de los trabajos que me enviaron, creo que ninguno es solitario, todos tienen por lo menos 2 y otros más. Porque eso significa la conversación y la generación de la idea. La generación de la idea es la poiesis, es la poesía. Y así como Margarita le pidió a Rubén Darío que le escribiera un cuento, que le contara un cuento, y Margarita, qué linda está la mar, bueno, ustedes conocen mejor que yo de Rubén Darío, de ahí sale una hermosa poesía, y se lo pidieron a Rubén Darío porque era Rubén Darío, porque Margarita era la hija del Sayo de baile, en fin, hay un ambiente, hay un caldo que lleva a la generación de una poesía. Y es lo mismo, ese caldo y ese ambiente, que lleva a la generación de una idea científica, de una idea médica. No hay razón para que ustedes, y ese es el mensaje que les da Fleck, el pensamiento colectivo cambia, el pensamiento colectivo está influido por el medio, por la situación económica, política, geográfica, ecológica. Y entonces, así como hay pinturas del siglo XVIII y hay pinturas del siglo XXI, y ambas son obras de arte. Hay poesías con rima, hay poesías sin rima. Hay poesías que son 3 versos y hay poesías como el canto general o el canto cósmico, que es todo un libro. No hay un límite. Si los poetas y los artistas pueden crear de acuerdo a su deseo, no hay razón para que los llamados científicos o los biomédicos y los másters no creen también con la misma libertad. Ese es el mensaje que les da Fleck. Sí, Fleck dice, y parece que está encajado ahí en una biblioteca, y porque Kuhn, entonces la gente dice, sí, es el creador del constructivismo. Ahí el doctor Pedrosa, si se acuerdan de la clase última, me había dicho clases de epistemología. Bueno, yo hablé de la epistemología feminista, que también se llama la constructivista, o sea que el conocimiento se va construyendo, como se construye una casa con la contribución de distintas especialidades, albañiles, plomeros, y que se va construyendo también de acuerdo a distintas realidades geográficas. No es lo mismo una casa construida en Suecia que una en Nicaragua. El clima lo hace distinto ya de por sí. Las necesidades del tamaño de la ventana, de la altura de los techos, varía. Y eso mismo otra vez, y ya lo he dicho 1000 veces, y les prometo que no lo digo más, por lo menos por los próximos 10 minutos, ese es el mensaje central de Fleck. El mensaje central de Fleck se une al mensaje de Heráclito, que la naturaleza cambia, que no es fijo, que los nuevos conocimientos sobre diabetes están al alcance de ustedes. Los nuevos conocimientos sobre esclerosis múltiple, sobre convulsiones, sobre tumores del cerebro, sobre insuficiencia renal, sobre lo que ustedes quieran, está al alcance de ustedes. Y también Fleck dice lo que hablamos una vez con Fleming. Fleming no es que él abrió la gaveta de su escritorio, vio que las bacterias se habían disminuido y dijo,
descubrí la penicilina, me hice mundialmente famoso. Ni se dio cuenta de lo que había descubierto, pero sí lo reportó. Sugirió ideas y después, 10 o 20 años más tarde, China y Corey, forzados para producir antibióticos para combatir la infección de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, se acordaron de ese artículo, juntaron las cosas y los tres ganaron el premio Nobel. Y como les mostré, inclusive les mostré una imagen de ese artículo, el trabajo de la penicilina no lo tiene a Fleming como autor, mientras si lo mencionan a Fleming como el individuo que encontró y descubrió algo. Entonces el descubrimiento, formar parte de ese pensamiento colectivo de avance de la ciencia, está en todos ustedes, está en sus manos. Está en sus manos reportar lo que ven, formar parte de esa idea del pensamiento colectivo y ya alguna vez alguien, tal vez ustedes mismos, dentro de 10 años, o alguien otro, diga, esta gente de Managua o de León o de Estelí o de Bluefield, vieron esto, observaron que los pacientes con esclerosis múltiple en un país húmedo, en un país caluroso, tiene este sistema de evolución. En oposición al sistema de evolución distinto. En las últimas sesiones lo que voy a hacer es contrastar los trabajos que ustedes me enviaron con las hipótesis nulas. ¿Cuáles son las otras explicaciones? Unos de ustedes mencionan inferencia de la mejor explicación. Bueno, otra vez, eso, y creo que me entienden, eso es Fleck. Fleck es la libertad absoluta de la interpretación de la realidad. Yo soy católico, o me han criado los lasallanos, entonces, y más en el año 60, por más de los vientos liberales que hubiera, Lutero era un nombre prohibido, era un nombre que estaba en el infierno, era el diablo. Bueno, Fleck en cierto sentido es el Lutero, es el que les dice a ustedes, miren, nada está fijo, y él lo demuestra en su libro con la reacción de Wassermann. La reacción de Wassermann, la de la sífilis, ¿qué puede uno objetar a eso? No. Había un físico y filósofo de la ciencia soviético que fue asesinado por Stalin, que hizo un trabajo analizando como un materialismo histórico el principio de matemática de Newton. Caramba, uno pensaría que la física cotidiana no está afectada en la concepción de la idea por la realidad social. Y bueno, sí está. Boris Hessen se llamaba el distinguido científico, filósofo de la ciencia. O sea, otra vez, el sentido de esta clase, mencionarle Fleck, es recordarles la importancia de este Fleck, reconocida por Kuhn a sí mismo. Él dice 2 o 3 ideas claves. Hay un pensamiento colectivo. Nadie piensa solo. Todo viene de cambiar ideas, pensar, y todas las ideas están encerradas por una protoidea, una idea primigenia. Algo pasa en el cadáver, que lo llamaremos factor cadavérico, no lo podemos llamar bacteria porque todavía no conocemos, luego conocemos que pueden ser bacterias, luego le encontramos el estreptococo, luego encontramos ciertos estreptococos. Es decir, se va avanzando de esa manera con este conocimiento. Y el pensamiento colectivo definido por Fleck es una comunidad de personas cambiando ideas o manteniendo interacción intelectual.
O sea, ustedes, los 45 de PROMIP, son un pensamiento colectivo, aunque algunos sean microbiólogos, otros clínicos, otros cirujanos, otros neurólogos, otros pediatras, no importa. Porque ustedes son una comunidad de personas cambiando ideas mutuamente y manteniendo una interacción intelectual. Con esto termino la primera parte. Empiezo la segunda parte. La segunda parte, otra vez, me alejo de la concepción del conocimiento como algo estático que está en los libros. Vuelvo a la idea de Fletch siendo como el Lutero de la Biblia, en el sentido que estimula la interpretación libre. Claro que los católicos tienen razón cuando dicen, bueno, hay ciertas cosas que no se pueden dejar a la interpretación absolutamente libre, pero bueno, pero Fleck es así como Feyerabend. Feyerabend se le va la mano, Feyerabend, hablaremos de él más tarde, dice que no hay método científico. No importa, si hay o si no hay, a mí, Jorge Lazareff, eso no me interesa. Lo que me interesa generalmente, como una cosa general, una cosa masiva, es que en 10 años de ahora los autores nicaragüenses sean conocidos y reconocidos por su contribución al conocimiento empírico y teórico de las ciencias de la salud. Punto. Si en 10 años vemos eso, pues estamos tranquilos. Y hasta entonces seguiremos trabajando con esa idea. Con el apoyo, otra vez, pensamiento colectivo. A mí no se me ocurrió esto solo, venir acá y hacer estas clases, hablando con el doctor Meinar Mejía, en Los Ángeles. Y el doctor Meinar Mejía un día me manda un WhatsApp y me contacto con el doctor Pedrosa Pacheco, que ya lo conocía de antes, pero no conocía de su interés. Y el doctor Pedrosa Pacheco hace un grupo y el grupo está acá, está ustedes, entonces hay una idea, una protoidea, es que a través de desentrañar los conceptos de la filosofía de la ciencia o de la filosofía de la medicina juntados con la historia, se puede estimular o incentivar el desarrollo o las publicaciones médicas. Desmistifiquemos algo. La segunda desmitificación es: los gringos producen porque, no sé, son algo especial. No. Acá en Estados Unidos, en Japón, en Inglaterra, no sé cómo es en Francia, pero debe estar cerca, pero sobre todo acá de Estados Unidos, voy a hablar de lo que conozco. En el sistema académico, el que no escribe, el que no publica, se tiene que ir. O sea, el sistema académico tiene dos carriles. Uno, el carril clínico puro, y otro, un carril que tiene un nombre medio traducible, pero que no es clínico puro.
Los clínicos puros tienen que ver pacientes, atender pacientes, enseñar a los residentes y de tanto en tanto tener una actividad creativa. La actividad creativa puede ser desarrollar un sistema de llamados telefónicos con los pacientes, o un sistema de bienestar postoperatorio, bienestar preoperatorio, no sé, algo creativo. Y puede ser también reportes de casos o ciertos trabajos de investigación clínica. Todos entramos, a menos que seamos ya profesores eméritos o profesores reconocidos de otra universidad, todos entramos como profesores asistentes. Tenemos 7 años para construir, del sistema clínico, esos entran como profesores asistentes, tienen 7 años, pasan a profesor asociado, después a profesor completo, y el paso siempre es parece más sencillo, pero tiene una trampa, es que cada año le renuevan el contrato. O sea, el jefe de servicio no está conforme por alguna razón personal con el individuo X, la llama a su despacho y no le renuevan este contrato. Sí, hizo un muy buen trabajo, pero siempre encuentran algo en que faltó esto o lo otro. Es raro que eso pase, o sea, no hay tanta maldad en el ambiente, pero uno está en ese grupo. Pero está el otro grupo en el cual uno tiene un poquito más de seguridad de este trabajo, porque le dan contrato cuando empieza como asistente por 7 años, a menos que haga algo catastrófico, no puede ser despachado. Y en esos 7 años uno tiene que crear, amén de ver pacientes, uno tiene que crear una línea de investigación o una historia para avanzar. El caso mío fue el Chiari. Originalmente pensaba que iba a ser tumores, hice un poco tumores, pero lo que me interesó realmente fue el Chiari. Entonces uno muestra una historia de investigación, nada extraordinario, pero publicaciones. Después pasa a profesor asociado, después pasa a profesor full professor. El salto de asistente a asociado, si no lo pegan, si no lo hacen con éxito, tienen que dejar la universidad. Entonces, todo individuo, todo profesor asistente allá afuera por la UCLA está trabajando de día en los problemas clínicos y de noche o de día o cuando fuera, tratando de crear una historia porque si no pierden el puesto. Y 5 o 6 años se pasan rápido. Digo 5 o 6 porque uno todo empieza con asistente nivel 2 y después al 7º año, si uno no ha conseguido una buena revisión de su trabajo, le dan ese último 8º año, pero ya es un año de despedida. Está en la estación de terminal de autobús. Con variaciones, hay variaciones a este tema, por supuesto. Hay ciertos matices, pero básicamente gran cantidad del estímulo de la producción intelectual en Estados Unidos, por lo menos, es ahora motivada por la obligación casi contractual con la universidad. Y lo mismo con los profesores de literatura o los profesores de música, deben de producir. Los profesores de las ciencias humanas deben de escribir un libro, por lo menos. Un libro para poder seguir en esta carrera. O sea, existe una fuerza, una disposición, un pensamiento colectivo que dice
que si no escribes te tronamos. No sucede lo mismo en nuestros países, en América Latina. Entonces, es ahí donde el sentimiento de creación puro está presente. Muchos años atrás, o 6, 7, 8 años atrás, hice un trabajo que es el tema que me interesa, es la genealogía, si se acuerdan, o la gnoseología de la idea, es tratar de ver dónde empezó la idea. Lo hice con 2 estudiantes de medicina, Stephanie Choate y Jason Chen. Y el trabajo se llamaba Verdad y Coherencia en el concepto de hipertensión o de hipotensión cerebral. Y ese trabajo lo publicó Child Nervous System casi enseguida. Y por mucho tiempo ahí yo veía en Google Scholar, y les voy a hacer una pequeña clase de eso, una clase visual. Veía en Google Scholar que no había sido mencionado muchas veces, no había sido referido muchas veces. Y después zarpó vuelo, pegó interés, creo que anda por las 10 o 15 o 20 menciones, no sé, no lo tengo presente. Hay un trabajo que hice con un matemático sobre el crecimiento de tumor cerebral en ciertos tumores y ha sido mencionado 9 veces. Hay otros trabajos que han sido mencionados más veces, otros muchas más veces, pero otra vez en relación a esto al pensamiento colectivo. Pero voy a esto. Que mencionan los trabajos a veces los autores para mostrar, y eso lo hago yo también, para mostrar que hemos leído, vamos, agarramos en masa, ponemos unas cuantas referencias y ¡zumba! Y se van todos para adentro. O sea, no me impresiona tanto eso de haber sido referido varias veces. Muchos han sido trabajos colectivos, o sea, yo soy uno de los tantos autores, ¿no? Y son trabajos colectivos que yo veo quién los menciona, si son todos investigadores de Japón, que es un país que tiene un sistema más duro todavía que el de acá, y muchos de Estados Unidos, y se entiende, son líneas de investigación. Pero viniendo para acá, porque mi oficina está, donde ustedes me han visto los otros días durante la presentación, está cruzando la calle en el viejo hospital. Y acá estoy en el nuevo hospital, en la aula magna del nuevo hospital. Viniendo para acá, y me demoré un rato, me llegó una carta de Argentina, un correo electrónico de Argentina, de una sociedad médica que busca permisos para bajar artículos que no son de acceso libre. Lo interesante fue que me escribieron en inglés ahí, como una carta pro forma, debe ser que tienen ellos. Yo les respondí en castellano y me contestaron en inglés. La obra admirable de esta gente, pero me dice hay un trabajador intelectual, un médico, creo que dicen un médico o un investigador, que quiere tener acceso a su artículo y su artículo entonces puede darnos a ustedes acceso, por eso yo me demoré, que lo bajé de la red y se los pasé en PDF. Que de paso, si alguno de ustedes tiene interés en un artículo, mándenme esta referencia, si yo tengo acceso al mismo, se los mando enseguida. Pero lo que me urge ahora, vine a dar esta clase ahora, lo que me urge es saber no quién es o quiénes son los interesados en
leer o tener esa idea, leer o nutrirse de lo que podemos haber contribuido Cho, Chen y yo, sino saber qué le motivó. Preguntarle a ella o a él, estimado colega, ¿qué es lo que le motiva a usted interesarse por un tema de tal manera que se interesa, que no lo puede bajar, que llama a una organización, que le escriba al fulano, que le pida permiso para que el fulano se lo dé? Fíjese que este colega o esta colega podía haberme escrito directamente, porque el nombre del autor correspondiente siempre está al principio de los artículos, ¿no? De los trabajos. No, llamó a una organización, la organización me escribió a mí, en fin, toda una cosa muy dada vuelta. O sea, no sé quién es la persona, pero tengo tremenda curiosidad y hasta no estoy seguro si lo voy a poder, si te corresponde llamar a ese grupo y decir, dígame quién es, para que no se sientan intimidados. Saber qué es el sistema o la motivación, sistema intelectual y la motivación que llevaron a esta persona a tener tanto interés en el trabajo. ¿Cuál es el pensamiento colectivo ahora en la Argentina? Y no porque yo sea argentino, eso es lo de menos. Yo soy tan nicaragüense como argentino en muchas cosas, en otras menos, en otras más. Promedio. Pero yo me siento. Hay días que me siento argentino, hay días que me siento nicaragüense, hay días que me siento de acá, de Los Ángeles, angelino. ¿Cómo es la generación del pensamiento colectivo? ¿Qué se está bulliendo en la sociedad o el pensamiento colectivo neuroquirúrgico? Imagino que es neuroquirúrgico, del país donde yo nací y me formé intelectualmente. ¿Qué está pasando ahí? Fíjense, siguiendo las normas que hicimos o las de costumbre que hicimos tiempo atrás, tengo en el último número del New England Journal of Medicine. Llegó ayer, el 13 de febrero, a mi casa. Esto lo estoy grabando el febrero 14. Feliz día de San Valentín para ustedes. Hay 4 artículos originales, ¿no? El New England tiene una perspectiva, tiene imágenes, editoriales, un caso clínico y los 4 o 5 artículos originales. Ya discutimos otros artículos originales previamente. Discutimos o mencionamos cómo son posibles de hacerse. Bueno, un artículo o 1 o 2 artículos son sobre ciertos tratamientos con tusatinibina, trasmosan, en cáncer de pecho y que tienen una prueba positiva. Otro artículo es el intercambio plasmático y glucocorticoides en vasculitis asociada con una enfermedad. Pero el 4º artículo dice epidemia de listeriosis en Sudáfrica asociada con carne procesada. O sea, fíjense ustedes, los artículos vienen de los distintos pensamientos colectivos y de acuerdo de los distintos intereses que tienen los investigadores. Los autores son varios, son como 10 autores acá, pensamiento colectivo.
Y todos son de Johannesburgo, de la Sudáfrica. Tiene dos capitales, Ciudad del Cabo, Medio Año, y Johannesburgo, y Pretoria, o sea, pero Johannesburgo es la ciudad más grande. O sea, todos artículos de Johannesburgo dicen: una epidemia de listeriosa se identificó en Sudáfrica en el año 2017. El origen de la epidemia es desconocida. Bueno, métodos que ustedes saben, ustedes tomaron este curso. No usaron ningún método distinto a los que le enseñaron los otros profesores. Y las conclusiones: esta investigación demuestra que en países de mediano nivel de vida o mediano nivel económico, con alta prevalencia de SIDA, la listeriosis monocinotogénesis causa un nivel desproporcionado entre mujeres embarazadas y mujeres con SIDA o con HIV. Aunque hicieron una investigación del genoma, y identificaron la causa, que parece ser que era carne no procesada. Los 4 artículos acá demuestran lo que Fleck dice. Todo esto, lo que estoy diciendo, tiene relación con Fleck. Todo lo que estoy diciendo es filosofía de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto en relación con Fleck? Que hay gente que se interesa en Sudáfrica por un problema que les pasó a los sudafricanos. Usaron métodos de investigación universales, es la parte universal del trabajo científico, y lo aplicaron a su realidad de su país. ¿Y cuál es la realidad de su país? Es un país con nivel económico medio, no sé cómo se clasifican, medio bajo, medio alto, medio, con alta incidencia de HIV. O sea, no hicieron un trabajo general, listeriosis en el mundo. No, hicieron listeriosis en Sudáfrica, que es interesante. Luego quizás ustedes ven algo similar en listeriosis, no sé cuántas hay en Nicaragua, no sé nada de eso, pero digan, ven algo similar en Nicaragua, pero Nicaragua no tiene tanto HIV, o el indicador económico de Nicaragua es distinto, más alto, más bajo, no sé, no importa. Y la evolución clínica de los pacientes en Nicaragua es distinta a la evolución clínica de los pacientes en Sudáfrica. Y eso es interesante. Eso ayuda, aumenta la relevancia del conocimiento. Este artículo es Fleck puro. Toda la revista es Fleck pura. A mi gusto no se hacen una pregunta que se responde con un sí o un no. Ellos van y dicen, vamos a ver qué pasa. Veamos si podemos encontrar la nociología, el origen del problema. Que de paso mencionamos esto en las clases de epistemología, cuando es la nociología. Encontremos el origen de un problema. ¿Cuál es la piedra fundamental en la parte nociológica? Pero sea como sea, formularse la pregunta de la parte nociológica es un proceso fleckiano
100%. Proceso fleckiano 100%, porque les demuestra a ustedes, como me demuestra a mí, como nos demuestra a todos, que el conocimiento es parte del pensamiento colectivo. Un artículo sobre listeriosis hace 50 años, listeriosis en Sudáfrica, quizás hubiera encontrado algo distinto. Sudáfrica era distinta hace 50 años. Y eso va en relación con Heráclito. La Sudáfrica de hace 50 años no es la Sudáfrica de hoy. Otro nivel económico, otra razón política y otra enfermedad agregada, el HIV. Quizás el cambio climático que estamos evidenciando todos afecte ya no a las enfermedades infecciosas, sino también a las otras enfermedades, al paludismo, a la esclerosis múltiple, a los tumores, a las insuficiencias renales, a la presión arterial. Y eso otra vez, como dice Fleck, que quizás, aunque tengo varias frases subrayadas acá, pero esta es la más relevante, y la repito, el pensamiento colectivo es una comunidad de personas que se cambian ideas y mantienen interacción intelectual. Y esa idea es lo que mucha gente quiere destruir, es una idea peligrosa. Por eso quizás Fleck estuvo mucho tiempo olvidado. La idea es peligrosa y por esta razón, porque atenta contra esa idea que tenemos que el científico es el genio. Yo tengo entendido que fue una gran persona y quizás él se hubiera opuesto a que lo llamaran el sabio de baile. O sea, en Nicaragua hubo un sabio, ese fue de baile, vivió en León, vino de París, era amigo de Rubén Darío, suegro de los Somoza de paso, pero ahí está, es él nomás. Ustedes los nicaragüenses lo han roto con la poesía. O sea, ustedes no dicen Rubén Darío solamente, sino tienen una chorrera de poetas atrás. Utocho, Cardenal, no sé, ustedes lo saben mejor que yo, pero se han roto, se han zafado de ese esquema. Bueno, hagan lo mismo con las ciencias biológicas, hagan lo mismo con las ciencias médicas. Cuando vean algo, cuando les despierte una curiosidad, y no de una enfermedad solamente de la pobreza o una enfermedad tropical. Cuando vean una malformación, una fístula traqueoesofágica, y les despierta la curiosidad, o un proceso de convulsión, les despierta la curiosidad, o una insuficiencia renal y les despierta la curiosidad, un paciente con insuficiencia renal, ustedes acuérdense que hacen lo que habíamos dicho varias veces, se enfrentan a un fenómeno, se maravillan por ese fenómeno. Pero como dice Platón, entre los ojos y el fenómeno está la luz. Y la luz es la luz del sol, que para él es la bondad y cosas así. Pero sigamos la analogía, llevemos esa analogía a Fleck. Y digamos que la luz puede estar un poco más oscura, puede estar menos oscura, puede uno tener frío, puede estar un calor agobiante, puede ser un sol tenue, puede ser un día nublado, es decir, hay varias maneras de ver, de representar el fenómeno. Y cuando vean el fenómeno, nútranse de lo que vieron otros y convérsenlo con sus colegas, por supuesto, pero nútranse de sus colegas y de lo que vieron otros, pero no nieguen su curiosidad y el valor de lo que están viendo, porque nada es estático. Fíjense en la física, había una física newtoniana, después vino Einstein y después vino la
mecánica cuántica y ahora está la teoría de las cuerdas. Todas tienen puntos comunes, pero todo en general nos dice que hay evolución, que hay cambio y que hay una realidad que está ahí para ser descripta y para ser descripta por ustedes sin temor, no sé si es la palabra adecuada, o sin sentir la opresión o la mochila de lo que ya han escrito otros hace 50 años. Fleck dice, la realidad es esta realidad, pero yo, por ejemplo, estoy viendo ahora bancos vacíos, el señor Harold Wong allá atrás manejando los controles, y eso tiene un sentido para mí. Estoy hablando a una clase que es la representación de ustedes en esas sillas vacías. Si alguien entra por la puerta en este momento, que a veces entran, miran, me ven a mí gesticulando y hablando en castellano, sonríen y se van. Para esa gente dice, no, ahí está, no sé, creo que es de Lazaret, yo hace muchos años que no estoy acá hablando en castellano, hablando solo. Cada representación de la realidad es dada por nosotros. Vemos a un paciente con convulsiones, vemos a otro paciente con convulsiones, vemos un tercer paciente con convulsiones, vimos 10 pacientes en convulsiones en un mes. ¿Qué está pasando? ¿Será por encefalitis, como es el caso de uno de los casos de ustedes? ¿Cómo le damos una representación a esa realidad? La realidad viene como una gran pintura y nosotros vemos un gran cuadro, nosotros vemos aspectos de esa realidad y lo vemos esos aspectos de acuerdo a con quién interactuamos y de acuerdo a la época en que vivimos. Como dice Fleck, la X conoce P en el estilo de pensamiento S de la época E. X conoce P en el estilo de pensamiento S de la época E. La representación del científico loco es un invento que no tiene asidero. Nadie está solo en su laboratorio con sus pipetas y sus humeantes instrumentos. Y todo está unido, relacionado. Fleck es hijo de Heráclito, Kuhn es hijo de Fleck, y toda esta historia de trabajar en un sistema de investigación, que ustedes van a ser investigadores, tiene una razón social y ha surgido de la idea de Dr. Menor Mejía, Pedrosa Pacheco, yo se la debo a Fleck, esa forma de ver es colectiva y viene de la protoidea que ustedes puedan tener con su trabajo científico es una, la protoidea de nuestro trabajo acá con ustedes es otra. La protoidea va a haber una liberación epistemológica, es necesaria. Tenemos que sacudir las cadenas, que a veces son, no, cadenas como tal no, tenemos que sacudirnos de la cadena de pensar que el conocimiento solamente viene de arriba. El conocimiento viene de nosotros. Y ustedes tienen una tremenda responsabilidad. Fleck no los libera, sino que Fleck sube el nivel de investigación. De Fleck se ha escrito toneladas de libros, hay tesis, hay una sociedad de Fleck, hay un premio Fleck, hay una cantidad de
trabajos, artículos, pero todo está resumido en una frase o en dos frases que las repito ahora. O el pensamiento colectivo es una comunidad de personas que se cambian ideas entre sí y mantienen una interacción intelectual. X conoce P en el estilo de pensamiento S de la época E. Quizás estas dos clases en una hora y pico, son las más importantes de todo el curso, con perdón de todos mis distinguidos y queridos colegas que otra vez claro que son tan importantes. Más importantes en el sentido espiritual, si se quiere. Fleck los libera y les dice, cada época tiene su historia y no hay ningún problema en escribir como los sudafricanos difteria en la Sudáfrica de ahora, que es un nivel económico y una enfermedad encimada. Este artículo, dentro de 50 años, quizás sea diferente. La realidad biológica y biomédica de Nicaragua está ahí para ser descubierta. Les envidio la tarea y los felicito por el entusiasmo. Hasta pronto. Harold.